que nunca debe hacer es sustituir tu juicio de valor. Usen la inteligencia artificial para todo lo que requieran, para todo lo que necesiten, hasta para contestar un mensaje de su pareja porque no sepan en el tono en que... Está perfecto, pero no olviden que tienen criterio propio. Esto lo sacaste de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, y así lo estamos implementando y ya le hemos metido tantísima lana. Estás en un error. Si tú no sabes hasta dónde llega el límite de la base que te da la inteligencia artificial y todo este raciocinio del que hablábamos antes con los alumnos, debes ir aplicando, reformulando, tropicalizando. Ya somos muchos los que lo que hacíamos antes con 20 manos, o sea, 10 personas, y tardábamos 3 o 4 meses en hacerlo. Hoy en día, con 4 manos y 15 días, lo sacamos y está mejor. Francisco J. Cabrera, experto internacional en estrategia comercial, con una sólida formación en negocios, máster en International Management con especialización en marketing y ventas por el IE Business School de Madrid, y licenciado en administración con énfasis en finanzas y contabilidad por la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Gabriel de Annuncio. Es fundador de Cabrera & Co., desde donde asesora empresas en inteligencia de mercados, recursos humanos, transformación digital y ventas. Profesor en la Universidad Panamericana, UDG y la Universidad del Istmo en Guatemala. Ha sido speaker TED en Alemania. Es presidente del Comité del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Hoy por hoy, impulsa la evolución estratégica de las organizaciones, en entornos altamente competitivos. Estamos entre charlas y negocios. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Guadalajara. El día de hoy tengo el gran gusto de estar acompañado aquí en cabina de un querido amigo, colega, pero además un estupenda persona y gran profesional, el señor Paco Cabrera. Francisco Cabrera, fundador de Cabrera & Company, tal cual, y además pues decirles que es una consultora en Guadalajara en temas de estrategia comercial y de negocios, bastante reconocida. Paco, bienvenido y qué gusto que estés aquí. Al contrario, el gusto es mío. Fue un honor haber recibido esta invitación. El honor es mío, la verdad es que compartimos mucho, compartimos en aula, compartimos en pasillo, compartimos en el ámbito profesional, entonces tenemos ahí la fortuna de tenerlo. Ahora, para entrar rápido en materia y aprovechar a nuestro invitado el día de hoy, lo que quisiera preguntarte, Paco, es ¿cómo podemos centrar este tema de la inteligencia artificial ya en las estrategias de negocio? O sea, cómo usarla correctamente, cómo no perder el enfoque humano, algo que nos caracteriza aquí en la universidad, y además, cómo ser estratégicos o digamos, tomando la misma palabra de inteligencia, pues ser inteligentes a la hora de implementarla o de automatizar procesos o rutinas, y sobre todo que en tu experiencia, pues también definiendo estos conceptos, pues nos puedas platicar cuál ha sido tu experiencia, algunos ejemplos, algunos casos que tengas en ese sentido. Entonces, finalmente, es realmente estamos en un punto o en qué punto estamos con la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Bueno, como tú bien dices, hoy en día ya no hay empresa que no haya adoptado algún tipo de medida o algún tipo de actividad enfocada a la inteligencia artificial. De hecho, una de las primeras temáticas, ¿no?, que tocabas en tu pregunta, Elías, referente a cómo implementarla, hoy en día cualquier empresa lo primero que debería hacer es capacitar a todos, absolutamente todos sus empleados en el uso de la inteligencia artificial. Porque además hay veces que se nos olvida que como empresas, al igual que los entes de gobierno, tenemos cierta responsabilidad en las personas que operan con y para nosotros, ¿no? Y por ende hay muchas personas, ¿no?, y sobre todo estas generaciones adultas que todavía no han entendido el gran beneficio que inclusive en el título personal, ¿no?, te puede dar la inteligencia artificial. Y ya no solamente hablo de una capacitación de cómo se redacta un buen prompt o qué tipo de respuestas puede darte ante un desconocimiento temático de cualquier tipo. Me refiero a eficientar o hacer de una forma más funcional o práctica la actividad para la que cada uno de nosotros es contratado por una empresa, ¿no? Desde mi punto de vista, Elías, las áreas que analizan datos y que toman decisiones enfocadas 100% a la rentabilidad son aquellas que, pensando en una pirámide, deben estar en el punto más alto
para empezar a integrar la inteligencia artificial. Porque además, seamos realistas, o sea, el comprar bases, reportes, informes a empresas especializadas, por ejemplo, en recursos humanos como Mercer o en consumidores como Nielsen, no es que vayan a quedarse relegadas, pero sí es verdad que van a pasar a un ámbito prioritario de mucho menor nivel. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos haciendo más expertos en analizar información de la cual ayer o antes de ayer no teníamos ni idea en lo más absoluto. Entonces, hoy por hoy, y es algo a lo que me enfrento mucho con las empresas con las que trabajamos, hay empleados o hay colaboradores, sí, con relativa aversión a implementar la inteligencia artificial, pero también con muchas ganas de hacerlo, porque saben que el día de mañana, si no se montan en este tren, sí, claro, se van a quedar absolutamente fuera, no solamente del modelo de negocio para el que actualmente trabajan, sino el día de mañana para cualquier otro, porque seamos realistas, y no estamos nosotros para contarlos los primeros, pero hay muchísimos puestos en particular que van a desaparecer. Ojo, porque evolucionarán. Sí, se transformarán en algo diferente. Absolutamente. Por eso las empresas deben ser las que de origen vayan encauzando a sus empleados a decir, ok, la inteligencia artificial tiene todos estos beneficios, tiene toda esta problemática. Y lo que nunca debe hacer es sustituir tu juicio de valor. Jamás. Porque además, que seguro que tú también lo vives mucho con los alumnos, al igual que yo, es algo que inclusive en el campo académico intento dejar bien grabado a todo el alumnado. Oigan, usen la inteligencia artificial para todo lo que requieran, para todo lo que necesiten, hasta para contestar un mensaje de su pareja porque no sepan en el tono en que... Está perfecto, pero no olviden que tienen criterio propio. O sea, ustedes tienen un pensamiento, un raciocinio que hoy, que están estudiando, aplican en las aulas. Pero el día de mañana, cuando trabajen, yo no quiero empleados que solo y exclusivamente usen la inteligencia artificial para hacer más rápido la chamba. Sí, claro. Eso no lo quiero. Yo quiero que hagan más rápido la chamba, pero que también apliquen de su propia cosecha, que al final es lo que el día de mañana, esta revolución que nos está trayendo todos los trabajos, vamos a vivir empresarios, clientes, órganos de gobierno, en fin, cualquier stakeholder importante con el que tenemos cierta comunicación, ¿no? Fíjate que ahí en esta frase que dices de que no puedes sustituir este juicio de valor o esta parte particular de juzgar lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, me parece interesante porque ahí como que es el punto de partida para la evolución o la transformación de estas rutinas y de estas actividades de trabajo para que las personas podamos pues, evolucionar en el mismo ritmo o tratar de empatar el ritmo en la que la tecnología nos lleva, ¿no? Y esta parte, yo tomando en cuenta lo que decías, siempre le digo a los alumnos, la IA no puede hablar por ti. No. Es una herramienta que te va a ayudar a solidificar tu argumento, pero no puede hablar por ti. Del que yo espero el argumento es de la persona, entonces... Y además hay una problemática muy generalizada que al menos yo en el mundo empresarial cada vez me encuentro con más frecuencia, es que se está estandarizando de más, por ejemplo, y en mi caso, la estrategia comercial. Es decir, yo puedo llegar a una empresa que vende pasteles en sucursales o puedo llegar a otra que renta espacios de oficinas corporativas y cuando me pongo a auditar o a hacer un diagnóstico de la estrategia comercial actual, tanto a nivel tradicional como en redes sociales, en posicionamiento de Google, whatever, ¿no? Que puedan llevar... Yo te prometo, y yo no sé si es porque ya he desarrollado un ojo clínico con toda esta experiencia, estos años, pero de repente cierro los ojos y me da la impresión de que estoy leyendo lo mismo. Exactamente lo mismo, Elías. El mismo tipo de organigrama, con su gerente comercial, con uno para inteligencia de negocios y asesores especializados según el tipo de producto. Y exactamente lo mismo que veo en las oficinas, lo veo con las pastelerías y digo, oye, pero... Esto lo sacaste de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, y así lo estamos implementando y ya le hemos metido tantísima lana. Y yo, no. Bienvenidos al podcast Entre Charlas y Negocios. ¡Me está encantando! Estás en un error, porque además, si tú no sabes hasta dónde llega el límite de la base que te da
la inteligencia artificial y todo este raciocinio del que hablábamos antes con los alumnos, debes ir aplicando, reformulando, tropicalizando a tu cliente, punto 1, a tu modelo de negocio y por ende tu producto, punto 2. Y en tercera instancia, a cómo va evolucionando necesidades, tendencias dentro de tu industria, ¿no? Es un error, para eso no uses la inteligencia artificial. Claro. Y además yo intento defender, a pesar de que muchos de ellos son competencia de Cabrera & Co, pero sí intento defender la inteligencia artificial especializada. ¿Por qué? Porque al final ChatGPT sí es un machine learning, ¿no? Tú lo puedes ir educando, le vas metiendo libros, casos de éxito propios, ¿no? Y poquito a poco te va dando ese hilo conductor que quieres llegar y efectivamente ya empieza a hablar de pasteles o de oficinas. Pero lo que es una realidad es que cada vez más software, aplicaciones, APIs en general, están implementando la inteligencia artificial en el expertise que tienen. Entonces, si tú quieres un CRM, por ejemplo, para gestionar la comunicación de tus clientes, no uses ChatGPT y le preguntes, usa una herramienta que ya tenga experiencia comprobada, sólida, en gestionar comunicación con el cliente y que además tenga la inteligencia artificial. Y entonces esa la usas única y exclusivamente para que un servicio postventa o una atención al cliente sean quienes llevan el uso de la herramienta. Oye, ¿pero qué crees? Necesito algo para analizar datos o algo. Perfecto. Entonces busca la herramienta que use literalmente la inteligencia para ese campo en concreto. O sea, siento, y es una opinión muy particular, Elías, no sé si la compartas, pero siento que ChatGPT, Gemini o todas estas grandes multinacionales, para instruirte en primero de inteligencia artificial, están fenomenal. Sí, claro. Hasta el propio complemento del chat de WhatsApp, en el que le puedes preguntar lo que quieras. Para empezar, están de lujo. Pero una vez que ya sepas cómo redactar prompts, cómo ir reformulándolos, cómo ir teniendo tus respectivos módulos de datos o de información respecto a las decisiones que vas a tomar, ahí ya tienes la potestad o el conocimiento para poder ir determinando qué herramientas usar y cómo quieres especializar el uso de la inteligencia artificial en tu empresa. Y como tú bien dices, finalmente para eso lo que ya pareciera la época antigua, ¿no? del mundo empresarial, por eso te traías a los expertos para cada área, Sí, para que aplicaran esa inteligencia Sí. en el negocio. sí. ¿No? Te traías al de finanzas, que tenía toda esta experiencia en diferentes ámbitos y con el contexto de la empresa podía aplicar su inteligencia para generar alternativas en el ámbito financiero, igual el mercadólogo, igual el de ventas, igual el de producción, etc. Mira, yo no sé si vaya a predecir tantito el futuro empresarial, pero es verdad que la inteligencia comercial es la primera que yo he visto en las empresas, y te hablo de cualquier nivel, de cualquier rango de facturación, que ha integrado casi al 100% en sus procesos la inteligencia artificial. Y está genial, porque inclusive puedes hacer proyecciones o análisis predictivos de lo que el cliente el día de mañana va a considerar dentro de tu anaquel, incluso para el desarrollo de nuevos productos o servicios. Hasta ahí está de lujo. Pero igual que en el área comercial, inclusive de marketing, tenemos esta figura que ya está tan empapada con todas estas nuevas herramientas, exactamente lo mismo, Elías, va a empezar a aparecer en cada una de las áreas más importantes de las empresas. De hecho, todos sabemos que estas figuras que empiezan por C, ¿no? CFO, CMO, es porque pertenecen a un C-suite, es decir, ese órgano administrativo, Sí, claro, que toma las decisiones más importantes del negocio. Bueno, pues todas las áreas que se lideran por una C, vas a ver que de aquí a menos de 2 años, todas, absolutamente todas, van a tener un mini departamento enfocado 100% en la aplicación de la inteligencia artificial y el ver cómo cada uno de los puestos los pueden ir integrando. Y eso, a la par, va a hacer que muchos, como decíamos antes, o desaparezcan o se revolucionen, e inclusive el nombre del propio puesto pase a ser uno completamente diferente. sí, de hecho nosotros, y no pretendo que sea comercial, pero justo en nuestros programas estamos tratando ya de implementar, obviamente, estas buenas prácticas, dependiendo también de las áreas y de los mismos programas de estudio en sus diferentes áreas profesionalizantes, pero también como un conocimiento, por lo menos fundamental, de las posibles aplicaciones e implicaciones que pudiera tener inteligencia artificial en las diferentes áreas del negocio. Porque tú lo acabas de decir ahorita de manera muy importante.
cada área tendrá que buscar en cómo ser más eficiente, cómo ser más rentable, cómo manejar mejor su data, cómo tomar mejores decisiones a partir del volumen de información que tienen, y la inteligencia artificial definitivamente pues es una herramienta que ahí está y hay que aprovecharla. Además, Elías, seguro que también tú lo has vivido con clientes. Ya somos muchos los que lo que hacíamos antes con 20 manos, o sea, 10 personas, y tardábamos 3 o 4 meses en hacerlo. Hoy en día, con 4 manos y 15 días, lo sacamos y hasta mejor. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y ahí vuelve un poco a tomar importancia el tema del juicio propio de valor, ¿no? Al final nosotros que asesoramos, consultamos, ¿no? Recomendamos, somos los psicólogos empresariales, por así decir, es verdad que la inteligencia artificial no puede opacar o sustituir toda la experiencia que de tantos años hemos ido forjando, ¿no? Inclusive con casos de fracaso, porque la inteligencia artificial, como buena herramienta optimista, tiende a darte absolutamente rangos o escenarios positivos. Pero aquí estamos nosotros para decir, bueno, todo esto positivo se te puede venir abajo. Sí, a lo que voy con esto es, sí aprende o sí analiza muy bien como empresario o como cabeza de departamento cómo implementarla. Y si te enfocas realmente, que desde mi punto de vista todas las áreas tendrían que estar así, pero si te enfocas realmente en la rentabilidad, vas a ver que hay mucho mayor impacto gracias a la inteligencia artificial en la reducción de gastos que en el incremento de las ventas, y por ende la rentabilidad se va a ver, bueno, incrementada, pero por doquier, o sea, porque al final ya no solamente por la reducción del capital humano, es por, repito, tercera vez, eficientar el capital humano que tengas. Quédate con la misma plantilla, quédate con la misma cantidad de personas. Simplemente dales a conocer las herramientas especializadas que puede tener cada quien en la respectiva responsabilidad que ejerce dentro del organigrama, y de ahí haz que, bueno, todo salga más rápido y se puedan tomar mejores decisiones, como tú decías. Simplemente es esto que va de la mano con el siguiente tema que quiero ponerte en la mesa. El gran valor, a mí siempre me han preguntado que por qué le pagan más a los directores que a los operativos, y los operativos son los que cargan, ¿no? De alguna manera. Entonces le decía, ¿por qué? Porque los directivos, con todo ese contexto, tienen una capacidad de entender la historia, claro, de manejar las posibilidades y los recursos que tienes en el presente, pero con la visión que tenemos en el futuro. Entonces, me parece que esta parte, la inteligencia artificial, pues va a sumar un skill todavía mayor para estos grandes directivos, porque tienes una capacidad de analizar más información, un trasfondo histórico a lo mejor más amplio, ¿no? Puedes hacer diferentes comparativas en diferentes contextos, simular, cosa que yo he hecho con la inteligencia artificial, que es una maravilla. Es una gozada. ¿No? Simulas, entonces ya empieza tu criterio. Ok, si hoy no llueve, nos vamos por A. Si hoy está lloviznando, me voy por B, y si se suelta el aguacero con rayos y truenos, pues me voy por el escenario C, pero ya los tengo analizados, ya los tengo prácticamente en esa convergencia de aplicación. Entonces, ¿tú crees que esta inteligencia predictiva de la que estamos hablando sea esta, sobre todo en el entorno comercial, sirva para este santo grial que buscamos todos los comerciales, que es anticipar lo que el cliente quiere? Sí, 100%, Elías. Al final, sabiendo qué información registrar y teniendo históricos, vamos a decir que contundentes, no tanto en cantidad, sino en calidad, que es una confusión que también vivo mucho, ¿no? Con los que analizan datos dentro de las empresas que gestionamos, pero teniendo un grueso de calidad informativa con el que yo pueda alimentar la inteligencia artificial, es muy difícil que se equivoque. Seguro que has leído todos estos artículos que de repente se hacen virales, ¿no? A nivel médico, en el que ya se puede detectar si cumples con estos patrones o tienes este tipo de antecedentes, si vas a tener Alzheimer o si vas a sufrir O sea, digo, con todo el respeto por los doctores, que por supuesto me lo merecen todo, pero si ya una herramienta tecnológica puede llegar a predecir lo que un doctor, después de mogollón de pruebas, quizás tarda años en poder detectar, digo, discúlpame, cómo el pensamiento humano, y sobre todo a nivel consumo,
no va a poder ser detectable, inclusive previsible para nosotros. Y además algo muy padre también en estos análisis que mencionas es ver hacia dónde se van enfocando las tendencias sectoriales, que para muchos empresarios es algo completamente nuevo. Sí, claro. O sea, cuántas familias importantísimas con empresas que lideran sus respectivos sectores, como están tan enamoradas y ven que su producto jamás ha decaído ni un solo dígito año tras año en ventas, jamás se han parado a observar lo que sucede fuera, ni siquiera con la competencia que le viene pisando los talones. Hoy en día la inteligencia artificial es lo primero que te dice que realmente monitorees o que estés al pendiente y que actualices en cuanto a data se refiere. Entonces, sí o sí, la inteligencia comercial de la que hablábamos antes, en la que la inteligencia artificial va prediciendo y si hoy llueve nos vamos por el camino A y si no llueve por el camino B, es esencial, porque además no nos hace perder dinero, Elías, o al menos nos hace perder menos de lo que antiguamente perdíamos. Sí. O digamos que las inversiones se hacen más sustentables, que finalmente es lo que queremos en las empresas. Y que en el mundo digital, traduciéndolo también del ámbito comercial, si nos ponemos a pensar cuánta lana nos invierte en este famoso tasting A/B, en el que van por call to action o por segmentos o cuando la propia inteligencia artificial... Ya te lo dice. Exacto. Sí, como paréntesis, ese es el gran tema, particularmente que una empresa muy grande del social media está sufriendo ahorita, porque esta irrupción de la inteligencia artificial pues ha cambiado un poquito el modelo, entonces los algoritmos están volviéndose medio locos, ¿no? Imagino que todos los días deben estar cambiando una mínima variable del algoritmo. Es correcto. Sobre todo porque, a ver, la inteligencia artificial te permite ir un paso por delante de Meta o de cualquiera de estas herramientas de publicidad digital, seamos realistas. Exacto. Y eso hace que tú tengas un racional para hacer todavía más eficiente tu inversión publicitaria, sin necesidad de confiar en las herramientas propias que la plataforma te da, ¿no? No quiero decir que estén de alguna manera parcializadas, pero finalmente pues es parte del negocio, ¿no? Entonces se construyen. Ahora, Paco, ya hablábamos de este santo grial que era el predecir el comportamiento de nuestros clientes, pero luego está esta otra parte importante que es la lucha eterna de las empresas entre querer y poder centrarse en el cliente. ¿No? Que es este customer centric, este concepto tan complicado y que en el front-end dices, lo puedo lograr, capacito a mi gente que está en el punto de venta o en mis canales, mis distribuidores, cualesquiera que sea. Pero en el back, de repente cuesta trabajo porque los ritmos son diferentes, los procesos son diferentes, los criterios. Esta herramienta, como la tenemos, esta tecnología, la inteligencia artificial, te puede ayudar a llevar esa personalización tan deseada, a ese decir, conozco a todos y cada uno de mis clientes y cada que tengo contacto con él, sé cómo personalizar esa experiencia. Mira, a mí en lo particular, para no perder el enfoque en el cliente, en cualquier departamento de empresa, me ha funcionado muy bien el establecimiento, gracias a la inteligencia artificial, de KPIs y OKRs muy enfocado en baby steps. Es decir, si yo sé que son tantos días los que desde que se produce hasta que se entrega, hasta que le pregunto al distribuidor si le llegó en tiempo y forma o cuánto vendió, es decir, pensando en un ciclo general, modelo de negocio B2B, ¿no? Mayoritario, si tú en cada uno de los puntos de contacto, tanto intra como interdepartamental, vas midiendo con suma exactitud, ya sea por días, ya sea por cantidad de piezas, ya sea por cantidad de puntos de contacto con el cliente, en el fondo es muy difícil perder dicho enfoque, sobre todo entendiendo que el máximo KPI o el número máximo que el KPI te va a permitir lo determina el propio cliente. ¿Qué sucedía antes, al menos desde mi parecer, de la inteligencia artificial en cada área? Que los medían en función a un lenguaje propio, coloquial de cada una de las áreas, que en el fondo no tenía relación con el cliente. Hoy por hoy, y gracias a la inteligencia artificial, insisto, tú puedes determinar, ok,
La venta es lo primordial de cualquier negocio. No lo digo yo que me dedico a eso, lo dicen los números. Es lo primordial en cualquier modelo de negocio. Si no hay ventas... Estar en el primer lugar en el estado de resultados. Oye, sí, pero qué cañón, Elías, que aunque está en la primera partida presupuestaria del estado de resultados, resulta que después es donde menos se invierte. Pero bueno, ese es otro debate. Solo cantar. Ese es otro cantar, justo. Lo que sí es cierto es que cuando yo ya sé todos los KPIs o OKRs que tengo establecidos por cada uno de los puestos especializados que entran en el embudo, desde marketing al inicio, ventas posteriormente, marketing de nuevo al final, de ahí empiezan a desencadenarse o a desagregarse otro tipo de procesos que ya entonces empiezan vamos a decir, producir efecto colateral en producción, en logística, en recursos humanos, en administración. Por ende, si todo viene de ese customer centricity, como tú le llamas, y empezamos a determinar medidores específicos para cada departamento, es muy complicado que el lenguaje que necesita el cliente que hablemos no sea el mismo que después se traduce en cada uno de los departamentos de la empresa. Y de verdad, algo que puede parecer tan sencillo como un dashboard, si tú lo llevas a cabo siempre pensando en, ok, si dentro de los 3, rojo, amarillo, verde, ¿no? Que el modelo de OKRs me presta. Si yo estoy en el amarillo, en automático pregúntate qué impacto tiene en el cliente. Y por supuesto, no solamente el impacto en días de retraso o en defectos de forma, sino pregúntate en qué impacto económico tiene en el cliente. Mi tasa de retención se va a ver mermada y por ende voy a tener que aumentar la atracción y por tanto el costo, porque ya sabemos que atraer es mucho más costoso que retener, ¿no? Y así consecutivamente, de forma que poquito a poco vas empapando hasta las personas de mantenimiento, Elías, que de verdad que yo lo he vivido, no sabes lo padre que se siente cuando hasta los de intendencia, ok, si no cumplimos con nuestro objetivo en el día y llega un cliente a la sucursal y no está lo suficientemente ordenada, limpia, recogida, el cliente posiblemente a nivel engagement pues decaiga 3 puntos y entonces empiezan a ver cómo realmente desde la retaguardia, ¿no? Desde el back, como decías antes, tienen un impacto que nunca habían imaginado. Y el tema es que no es que no haya habido líderes que no hayan sabido decirles, oigan, que si no tienen la sucursal recogida, el cliente en algún punto puede que cambie la de allá, aunque esté más cara, pero simplemente porque compra con más orden mental. No es por eso, es porque nunca se les ha hecho ver con números que realmente impacta, correcto, la contribución o la aportación de valor que cualquier área tiene en el consumidor. Y el problema es que cuando se les olvida o en cuando lo tienen como prioridad 3, porque la 1 es eficientar al máximo el recurso y la 2 puede ser la retención de talento, que no está mal, es complementaria, pero cuando pasa la 3, el tema comercial o el tema que impacta directamente de forma positiva en el cliente, es cuando realmente la rentabilidad está congelada. Cantidad de veces, Elías, que, oye, ¿cómo va la empresa en los últimos 3 años? Bien, 30% de aumento de ventas. Oye, ¿y el gasto qué tanto ha aumentado? Y la gente no sabe ni contestarme, porque están tan enfocados en incrementar ventas solo en el departamento de marketing y ventas, que en el resto, si van subiendo gastos, estás subiendo la venta un 30%, pero estás aumentando los gastos de todas tus áreas un 40%, un 50%. En el fondo no estás haciendo más rentable cada unidad monetaria que transaccionas con el cliente. Lo que estás haciendo es mantener tus gastos fijos a flote, pero no estás haciendo más rica la empresa, ni los sueldos de los colaboradores, ni por supuesto tampoco a los propios socios del negocio. O sea, tiene mucha repercusión, tanta que se nos haría demasiado extenso explicarlo ahorita en el capítulo, pero sí es real que unos buenos medidores enfocados en el cliente y comunicados a todos por igual, de verdad que marcan la diferencia de 180 grados. Y la inteligencia finalmente te va a traducir esos indicadores en el idioma de cada área, ¿no? 100%, porque claro, al de la intendencia, como ejemplificaba antes, tienes que saber hablarle desde la perspectiva que entiende. Claro. Y ojo, no me refiero a un tema de nivel intelectual, nivel socioeconómico, no. Me refiero a la perspectiva que entiende de su departamento, igual que el ingeniero industrial que está en operaciones o en logística, porque no podemos pretender que tú y yo, que estamos 100% dirigidos al ámbito comercial y que tenemos mucha labia y que un poder de convencimiento y de seducción mental que está cañona, que de repente el ingeniero industrial, dentro de su, vamos a decir, frente abierto con cada colaborador,
vayan a entender exactamente el mismo lenguaje. No, es imposible. Ahora, haciendo, todavía llevando más allá este tema, y lo mencionabas al principio, pues estos puestos de trabajo, estas funciones, pues finalmente tendrán que evolucionar, tendrán que transformarse. A mí me gusta esa palabra porque el hecho de que se diga por ahí que la inteligencia artificial va a desplazar, no lo creo, más bien va a generar nuevas oportunidades para aquellos que tengan la capacidad de desarrollarse en esas nuevas habilidades. ¿Cómo mantener este toque humano que es tan importante porque ahorita hablábamos del cliente, pero pues también hay un cliente interno en las empresas, sí, que es el que genera esta cultura en las organizaciones. Sí. Entonces, ¿cómo empatar esto todo automatizado, todo que finalmente está generando esta revolución en lo digital con el toque humano? Mira, la capacitación y la educación, como hablábamos antes, como punto de partida en cualquier empresa que hoy en día es fundamental, ya lo mencionábamos, pero la auditoría, desde mi punto de vista y al menos en la experiencia de este último año, desde que ha tomado mucha mayor envergadura la inteligencia artificial, se hace esencial. Y te digo algo, cuando hablamos de procesos auditores, de repente pensamos, Elías, que son grandes cadenas de medidores y controles. No. Auditorías tan básicas que inclusive pueden venir desde el reclutamiento y selección del personal en tu empresa, Elías, en el que tú, que yo creo que hoy en día todas las empresas ya lo hacen, ¿no?, hagas una prueba, ¿no?, una prueba estratégica en la que pongas, vamos a decir que, sí, cheques si la persona a la que quieres contratar sería capaz el día de mañana de una situación o simulación real llevarla a cabo. Le vas a dar una semana, muy seguramente, o un par de días. Muy seguramente en ese periodo esa persona va a usar la inteligencia artificial porque no tiene ni idea de lo que le estás preguntando. Quizás tiene experiencia en ventas, pero no en el contexto. Correcto. Entonces se va a meter la inteligencia artificial, lo va a hacer. Tú le vas a volver a contactar o le vas a volver a citar para una entrevista, vas a leer su prueba. Oye, padrísimo. Ahora rétalo, pregúntale por qué, que desde su propio criterio, porque al final nosotros que ya llevamos muchos años en esto, Elías, sabemos perfectamente determinar lo que viene de una estandarización de la inteligencia artificial, como antes hablábamos, de lo que realmente viene de un buen estratega comercial. Es obvio, se nota a primera vista. Entonces, audita. Exactamente lo mismo con tus empleados. Cuando les pidas una estrategia o tengas, necesidad de cualquier información para poder tomar decisiones, que no solamente te la envíen, que no solamente te la presenten, sino sácales de la zona de confort de repente con preguntas de, oye, ¿y por qué así y no de esta forma? Y que realmente te lo justifiquen más allá del texto que te están entregando o que están visualizando en un PowerPoint, en un Canva. ¿Me explico? O sea, esa es la auditoría a la que vengo. Porque seamos realistas, Elías. O sea, nosotros como buenos empresarios o como buenos asesores de grandes empresarios, estamos muy enfocados en el número. Pero poco a poco vamos a tener que ir migrando ese enfoque y, ojo, no sustituyendo, sino complementando ese enfoque en el número también en la parte humana, porque nos vamos a volver gestores de cambio. Estamos al frente de empresas nuestras y de nuestros clientes en el que depositan en nosotros toda la confianza del mundo y en el cual tenemos que hacer ver a las personas que lo que la inteligencia artificial les diga, por más información que ellos le introduzcan, no siempre va a ser la correcta o no siempre va a estar completa. Ellos todavía, y hablo del capital humano, pueden aportar valor. Ese es el valor que yo esperaría de cualquier empleado de cualquier departamento, el que mejor complemente o alimente la inteligencia artificial, no el que deje sustituir su propia experiencia o sus casos de éxito y de fracaso por lo que un ChatGPT versión premium les pueda dar. Entonces, es importante, por eso antes decía, es que también somos en cierta forma psicólogos. O sea, Elías, tú eres padre, seguro que lo ves como en muchas ocasiones empiezan a sustituir su propia forma de pensar y tú, a ver, pero ¿y por qué ahora piensas así? Y hablo de papá e hijo porque de repente a nuestros alumnos o nuestros clientes pues es un tiempo limitado en el que estamos en contacto. Con los hijos es toda la vida y claro que puedes detectar así si de repente ayer pensaban que el rosa era el color que más les gustaba y hoy es el azul. Oye, pero
no me decías ayer que el rosa, que el coche nuevo que querías era color rosa, ahorita porque es azul, ¿no? Ahí es donde podemos detectar que efectivamente el empleado, el capital humano, se está guiando de más por lo que la inteligencia artificial está diciendo. Auditemos, complementemos y también hagámosles saber que si metemos de nuestro propio criterio es donde realmente la inteligencia artificial nos deja el mejor o nos da el mejor resultado. El mejor resultado. Ahora, y esto me parece interesante como para buscar también que sea... englobarlo y tratar de ir cerrando el tema. Pues les estás no solamente aprovechando la inteligencia artificial como estas áreas de soporte en las empresas, ¿no? o como estas actividades de soporte, sino que también te estás llevando al enfoque de las personas que se desarrollan en la inteligencia artificial para tener pues todavía un enfoque más estratégico dentro de las empresas. O sea, lo entendemos como, no solamente es una herramienta, sino como es una habilidad. O sea, tengo que aprender a pensar lo que la inteligencia artificial de alguna manera me está interpretando o me está arrojando como resultado. 100%. La inteligencia artificial tiene que ser, Elías, ese compañerito que todos quisiéramos tener a nuestro nivel, en nuestro equipo de trabajo, que cuando algo no sabemos, le preguntamos. Pero cuando algo, insisto, no sabemos, no en todo momento pensando que mi criterio nunca va a ser tan bueno como el de la inteligencia artificial, porque claro, esa es otra perspectiva a la que nos vamos a enfrentar el día de mañana. Jóvenes o nobles en el mundo empresarial que van a empezar a sentirse inseguros a no ser que usen la inteligencia artificial como primer factor en su toma de decisión. Discúlpame, yo no sé tú, pero no es el empleado que a mí me gustaría tener. No lo es, no lo es. No es el mundo en el que quisiera vivir. No, porque volvemos entonces a este gran hándicap de tener todo tan estandarizado y tan homologado que vamos a empezar a tener robots en seres humanos, o sea, robots en mentes de nuestros empleados. Y no es lo que buscamos, no es lo que queremos. No, porque si el día de mañana cometemos el error de codearnos con ese tipo de colaboradores, para eso, entonces, guíate solo y exclusivamente por lo que la inteligencia artificial te da. No los tengas. Al final van a ser meros traductores de lo que la propia herramienta o las propias herramientas te dan. Y nosotros necesitamos a personas más enfocadas en ese raciocinio del que hablábamos antes, que realmente sean los que filtran o los que determinan qué tanta aportación de valor para una decisión determinada nos da la inteligencia artificial. Finalmente la historia nos ha demostrado que las interpretaciones parciales de textos, códices, libros sagrados, manifestaciones a lo mejor hasta cósmicas o atmosféricas, esas interpretaciones parciales pues han llevado a grandes sobresaltos en la evolución del mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Me parece que aquí pues es exactamente lo mismo. La inteligencia artificial te ayuda en este gathering o en esta reunión de información, de hechos, de situaciones, ¿no? Que te puede presentar escenarios porque ya es capaz de presentarte escenarios, pero no sustituye ni el expertise, no sustituye la sensibilidad contextual que puedas tener en una industria, en un sector, en tu propia empresa, ¿no? Y tampoco sustituye las habilidades en las tomas de decisiones. Simple y sencillamente te acelera o te eficientiza el proceso de la toma de decisiones. Sí, y al final, Elías, como también en alguna ocasión mencionábamos, o sea, contrata especialistas. O sea, no quieras que la inteligencia artificial sea genérica dentro de tu modelo de negocio. No tengas una sola persona para toda la institución, sea cual sea el tamaño de tu negocio, para que pueda determinar el cómo usarla o en qué ramas o grupos dentro de la empresa llevarlos. No. O sea, tenga personas expertas en inteligencia artificial para ventas, inteligencia artificial para producción, inteligencia artificial para selección y eficientar cadena de proveeduría. O sea, tenga especialistas. No quieras generalizar, porque de verdad y de todo corazón es el fallo general
al que ahorita me estoy enfrentando. Si antes era la competencia me está comiendo terreno, o era estoy perdiendo mercado y no sé por qué, hoy es que estoy aplicando todo lo que la inteligencia artificial me dice y ni aún así remonto mis ventas. No, mi estimado, porque al final lo estás haciendo de una forma tan sumamente general y tan poco dirigida o enfocada que te estás perdiendo en el camino. Esa es mi gran recomendación. Enfócate por especialidad. Y por supuesto que te voy a decir yo, Elías, empieza por ventas. Claro. Empieza por ventas. Ya dijimos que es la número 1 en el estado de resultados y la más importante. Ajá. No money. Ajá. Tal cual. Oye, Paco, pues la verdad es que bien lo dijiste hace un momento, el tema da para llevártelo a una charla muy extensa y de muchos capítulos, muchas aristas. Pero finalmente lo que sí podemos decirle tanto a nuestra audiencia como nosotros que estamos en este ámbito de empresariales, de asesorando empresas, formando futuros empresarios, lo que sí podemos decir es, oye, la herramienta ahí está, va a estar a pesar de ti. Y finalmente lo que te puede definir el día de mañana en tu éxito comercial, en tu éxito empresarial, incluso en tu éxito personal como empresario, como ejecutivo, como directivo, pues puede estar en este aprovechamiento de subirte a la ola de la inteligencia artificial, pero con este claro enfoque de buscar la especialización en las diferentes áreas de negocio. Absolutamente de acuerdo y dejándose asesorar. O sea, que le pierdan el miedo a usar herramientas relacionadas a la inteligencia artificial y 2, que alguien venga a hacerte más experto en... tú lo decías, Elías, no va a sustituir a nadie dentro de la empresa. Lo que sí puede hacer es mantener a alguien tan desactualizado que el día de mañana esa persona ya no aporte el valor que hoy aporta. Entonces está en cada quien y en la toma y en el criterio de decisión propio de cada quien, hablando ya desde un punto de vista empresarial, hasta donde quieran permitirse quedarse atrás. Pues ya lo escucharon, amigos, si requieren de asesoría, vayan a Cabrera & Co, que finalmente ya nos llevas a muchos que estamos en contacto de la consultoría empresarial, pues ya nos lleva cierta ventaja por haber trabajado ya con estas herramientas. Paco, hemos llegado al final del capítulo, la verdad se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero además creo que con mucho contenido. Quiero agradecerte el tiempo, quiero agradecerte que nos compartas este tema, que siempre lo haces de buena gana y de viva voz, pero también que nos compartes este mensaje esperanzador, digamos, en donde podemos integrar y desarrollarnos con o a partir de la implementación de estas tecnologías, de este tema es más, yo diría incorporar esta inteligencia a nuestra propia inteligencia, ¿no? Como que un poquito... Me encantó. Como que un poquito buscar este enfoque, que es algo que perseguimos nosotros por supuesto que en la universidad lo perseguimos, particularmente en la Facultad de Empresariales, que tenemos esta preocupación porque haya mejor empresa y mejores empresarios el día de mañana. Entonces, pues se presenta como una gran oportunidad la inteligencia artificial. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un honor. Y la verdad es que a todos los invito a que sigan a Paco ahí en sus redes, sigan su contenido y que por supuesto si tienen alguna oportunidad en temas comerciales, pues ya saben también de vivos a quién llamar. Muchas Paco, gracias. Nuevamente, muchas gracias. Al contrario, con muchísimo gusto y muchas felicidades por este podcast. Todo el éxito. Esta es tu casa. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, no se les olvide darle clic ahí a la campanita para seguirnos también en nuestro canal en Spotify o en las redes sociales también, que estamos a su disposición, nos estaremos compartiendo este contenido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos, estamos entre charlas y negocios.